La tercera edición de Guirijondo está dedicada este año a Francia y en representación de Francia, Patrice Bellito. Lo decidimos porque Patrice es la referencia, siempre que se habla del flamenco en Francia, Patrice es la referencia. Pero ha habido otras personas, y como bien nos ha mostrado Susana, que han hecho muchísimo por el flamenco en Francia y en otros países. Pero pensé en Javier Puga, que recibiera lo mismo que le dimos una cerámica a Estela Satania. Pues también Javier Puga es una persona que durante 20 años dirigió, yo creo que el festival más importante de Francia, que es el Jamón de Marsan. Y yo estuve de invitado alguna vez en ese festival y me maravillaba no solo lo bien que lo organizaba, la altura flamenca que le dio a aquel festival, sino que llevaba un flamenco que era flamenco. Y por allí pasaron casi todas las figuras del momento. Entonces eso merecía que en Guirijondo, amigo Javier, reciba un homenaje y el cariño de Palomares del Río. ¿Subí? Mie Mazumura es una pianista conocida universalmente, que además es una intérprete magnífica de la música española, fundamentalmente, y una enamorada del flamenco. Y lo cuento en 10 segundos. Me invitaron a Japón de jurado a un concurso a Tokio, pero ingresaron a mi madre en un hospital y no pude ir. Y fue a sustituirme Javier Puga. Y tuvo la suerte de conocer a mí. O sea, qué casualidad que el sustituto, a lo mejor lo hubiera conocido yo, pero el sustituto. Al final, bueno, yo no quise irme porque pensaba que mi madre tenía algo grave, al final no era nada. Me perdí el viaje y algún día espero volver a Japón. Bueno, Javier no está aquí solo por esos 20 años al frente del Festival de Mont-de-Marsan, porque ha hecho muchísimas cosas. Pero yo prefiero, Javier, que hables tú de esos años, de tu experiencia con el flamenco en Francia y de otras cosas que hiciste anteriormente, ¿vale? Así que te dejo el micrófono y el pueblo de Palomares. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad, solo puedo decir buenas cosas sobre lo que estáis haciendo aquí. Felicitar a Manuel primeramente, al señor alcalde y toda la corporación municipal, cómo se han volcado porque esto funcione. Y recientemente, cuando se hizo la presentación del programa del festival, me hicieron una entrevista y me preguntaron, la primera pregunta, ¿qué es lo que piensas de esta iniciativa? Y a mí, de forma espontánea, porque yo nunca preparo las entrevistas cuando me han hecho, yo soy muy en plan improvisado, y lo primero que se me ocurrió, digo, hombre, a mí lo primero que me parece es que esto es una heroicidad, y una cosa maravillosa y genial, pero sobre todo me pareció heroico, porque aquí, de una ocurrencia, que por lo menos aparentemente podía haber sido una simple ocurrencia, se ha llegado a esta tercera edición consolidando un festival que tiene mucho que decir en el presente y en el futuro. Bueno, ya no me quiero enrollar porque seguro que yo le he dicho a Manuel que cuando me enrolle que me dé un pellizco, pero bueno, en cualquier caso voy a hablar brevemente de mi historia. Yo, el mundo de la cultura y el mundo de la música nació conmigo en mi casa desde muy pequeño. En mi casa mi padre era médico, pero en mi casa había mucha cultura musical, mucha cultura pianística también. Y cuando yo vine a Sevilla a estudiar a la universidad, con 17 años, al segundo año, tropecé de lleno con el flamenco y el flamenco entró por mis venas y hasta hoy ahí se quedó. En cualquier caso, esto es muy largo de contar. Por ejemplo,
pequeños datos es que yo monté una academia de idiomas en el barrio de Santa Cruz, una de las grandes academias pioneras, que luego ya la dejé por circunstancias, pero en aquella época era un centro de estudio que se llamaba, centro de idiomas que se llamaba Blanco White, en honor al famoso heterodoxo José María Blanco White, del principio del siglo XIX, y allí por las tardes de los jueves cerrábamos la academia y hacíamos los jueves de Blanco White. Bueno, en aquel caso, esto ya lo conté en la presentación, venía siempre la directora de entonces del Instituto Francés a esas veladas culturales variadísimas, que lo mismo podía ser música clásica, que una conferencia, que flamenco, y esta señora siempre venía, tuvimos una gran amistad, y un buen día, en el otoño del año 89, la señora que inventó el Festival de Mont-de-Marsan, que se llama Antonia Emanuelí, que es de origen español, el apellido es de su esposo, ya fallecido, que a la sazón era el presidente del departamento de las Landas, y ella que vino en aquel otoño a Sevilla buscando ayuda, porque habían hecho la primera edición, la del año 89, y parece ser, yo no estuve, que habían tenido unos pocos problemas de comunicación con el mundo de los artistas y tal. Ya el que sabe de flamenco sabe que el mundo artístico flamenco no es como cualquier mundo artístico. No es que sea peor ni mejor, es simplemente distinto. Y hay que tener un poquito de sensibilidad y saber tratar a la gente, etc. Bueno, esta señora venía un poco desesperada. Y entonces fue a ver a la directora del Instituto Francés, y en aquella ocasión le dijo: busco una persona de tal condición y tal. Y la respuesta de esta directora del Instituto Francés le dijo: me está usted escribiendo a un amigo mío. Así fue como yo encontré a esta señora Emanuelí, y entonces me contrató, me dijo que fuera al festival. La primera edición en la que yo estuve, que era la segunda, fui como conferenciante, fui como intérprete traductor y también como un apoyo a la producción. Cuando yo vi lo que tenían allí montado, dijo: aquí me quedo yo, y me ofrecí, digo, contá conmigo para lo que haga falta. Y durante los 4 años sucesivos posteriores estuve como productor asociado hasta que en el año 95 me nombraron director artístico. Un desempeño que en el que estuve hasta el año 2009 incluido. Es decir, entre los primeros años y los 15 posteriores, 20 años de permanencia en Mont-de-Marsan, que para mí ha sido un honor, un privilegio, y me ha permitido desarrollar todos mis conceptos, el mundo del flamenco que yo conocía, que yo vivía intensamente, porque yo nunca he estado de una forma tangencial en el mundo del flamenco. De hecho, había gente que me preguntaba: ¿cómo es que tú haces estas programaciones si no te veo en ninguna peña, no te veo en ningún recital? Digo, es que yo estoy dentro. Yo afortunadamente formo parte de este tejido humano, de alguna manera, sin molestar, siempre un poco detrás de la columna, y en cualquier caso he podido desarrollar, me dieron luz verde para desarrollar mis ideas, y la verdad es que puedo decir que di la alternativa a grandes figuras que hoy son mundialmente conocidas. No voy a decir la lista, cuando en aquella época nadie los conocía, al mismo tiempo que alternamos con los grandes ballets, las grandes compañías, los grandes nombres, y así paso a paso se fue conformando ese festival, con un apoyo institucional fantástico y con un empeño y una ilusión. Ahora, con las palabras que decía el señor alcalde, realmente empeño, ilusión y ánimo para seguir adelante. Y eso se consiguió en Mont-de-Marsan. El festival sigue, larga vida al festival. Yo ya tuve mi lugar y lo agradezco a la vida que me haya dado esa oportunidad. Y intento terminar, cuando Manolo Borges me llama un día y me dice: hombre, este año se dedica a Francia y nos parece que sería interesante que tú vinieras de alguna manera, queremos hacerte una pequeña, digamos, reconocimiento. Y yo al principio no le dije ni que sí ni que no, pero luego dije: ¿y por qué no? Aunque han pasado ya 16 años desde que yo salí, bueno, pues resulta que todavía los artistas sí, la gente pues parece ser que alguien se acuerda de mí, por esa labor concretamente. Y en cualquier caso, bueno, pues
Agradezco también a Manuel que se acordara de mí y al festival que me haya permitido disfrutar de este momento. Y lo de mi esposa, pues es verdad lo que dice Manuel. Manuel ha sido nuestro celestino, porque si su mamá no se hubiera puesto enferma, él hubiera ido al Japón a conformar, formar parte del jurado del concurso de baile flamenco de Tokio del año 2002, y en su lugar fui yo, y ahí encontré a esta princesa por una de esas casualidades. Esto es una suma de casualidades. Si es que el destino existe, no puede haber más pruebas que lo que a mí y a mí nos ha pasado. Afortunadamente, bueno, no voy a entrar en los detalles, digamos, del culebrón, pero bueno, nosotros nos casamos en el 2004 y seguimos felizmente casados, y Mie tiene un recorrido como artista impresionante. Es una joya del mundo pianístico, y el mundo todavía tiene que oírla, porque aunque ella haya tocado en el Carnegie Hall de Nueva York o en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, defendiendo un repertorio exclusivamente español, cosa que ningún artista extranjero había hecho antes, hasta que ella pasó por allí, o que haya participado como personaje importante y artista fundamental y primera cabeza de cartel en un proyecto común que hicimos hace ya muchos años, que se llamó Serenata Andaluza, que se movió en el Teatro López de Vega de Sevilla, el Cervantes de Málaga, el Canal de Madrid, el Teatro Villa Marta de Jerez y luego en otros muchos sitios, y eso fue el mejor y primer y auténtico encuentro que se ha hecho entre el piano de Falla de Albéniz y Granados con el flamenco del máximo nivel. Y eso es un proyecto que se vino abajo porque la crisis que nos pilló en el año 2008 acabó con todas estas cosas, los presupuestos terminaron, etc. Pero bueno, digamos, somos jóvenes y con ilusión. Y entonces vamos a seguir adelante, y este proyecto de otra manera, pero muy en el mismo concepto, va a seguir adelante. Así que muchísimas gracias por estar escuchándome y por saber un poquito más de mi vida y de mi querida esposa. Muchas gracias.